Vamos a arrancar ya esta segunda parte de la jornada y parte final de este Congreso Nacional. Hemos escuchado antes diferentes puntos de vista de los representantes, pero ahora tenemos la posibilidad de saber qué opinan desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y también desde el Ministerio para la Transición Ecológica. Me acompaña, porque otra intervención la vamos a seguir vía streaming, María Dolores Pascual, directora general de Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Le damos las gracias por participar, además, todos los días en este Congreso Nacional. Y también voy a saludar, porque creo que nos escucha en un momento, me están pidiendo pausa. Bueno, es Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura. Tendría que estar presencialmente participando en este congreso, pero finalmente nos va a acompañar vía telemática porque no ha podido estar de forma presencial. No sé si tenemos ya esa comunicación para poder empezar, porque nos gustaría que nos escuchasen las dos. Hemos planteado una serie de cuestiones que vamos a trasladar personalmente a cada una de ellas, pero como estaba previsto hacer un coloquio, pues para que puedan intervenir en cualquier punto ambas. Ahí está Isabel, buenas tardes. No sé si nos puedes escuchar. Hola, yo sí os escucho. ¿Vosotros a mí? Perfectamente, bienvenida y muchísimas gracias por participar en este Congreso Nacional de Regantes, aunque nos hubiera gustado que hubiese sido presencialmente, pero te agradecemos muchísimo también tu intervención. Pues muchísimas gracias. La verdad es que estaba ya casi con un pie en el tren, pero bueno, me ha llamado ha tenido el ministro una situación grave familiar y he tenido que sustituirle sobre la marcha en otro acto, así que por eso ya no me daba tiempo a llegar a Ciudad Real, así que lo lamento muchísimo porque también tenía muchas ganas de estar en el coloquio y sobre todo de estar después hablando con todos los regantes en el Congreso y de estar con mi compañera Lola, que ya la veo en pantalla. Así que siempre es un placer coincidir con ella. Pues muchísimas gracias, te agradecemos también el esfuerzo ante esa situación sobrevenida. Vamos a iniciar esta tertulia, este coloquio. Voy a preguntarle en primer lugar a María Dolores, lo decíamos, ha participado estos días en el Congreso, hemos podido escuchar antes las posturas de quienes han intervenido en el coloquio. Queríamos preguntarle en primer lugar, ante la finalización del tercer ciclo de esta planificación hidrológica, ¿qué directrices estratégicas tendrá este cuarto ciclo, especialmente en lo que se refiere sobre todo al binomio sostenibilidad y regadío del que tanto estamos hablando estos días? Muy bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Unas reflexiones previas, si se me permite, aunque sea a costa del tiempo de mi intervención, pero sí que quería hacer 3 reflexiones previas. En primer lugar, como dices, llevo aquí 3 días y quiero agradecer a la organización el estupendo congreso, tanto a FENACORE, con el recuerdo para Juan Valero, y a la persona de Javier, que le ha representado también, y por supuesto a Joaquín de la Cueva de la Mancha Occidental 2. Además, estos 3 días me han permitido constatar algo que es evidente y de lo que afortunadamente ya conozco, y es la profunda transformación del sector del regadío en España. No solo desde el punto de vista de la productividad y mejora agronómica, sino también desde el punto de vista de la protección del entorno y especialmente de la protección del agua. Y en esto tengo que recordar una frase que oí el primer día de la consejera de Murcia, con la que realmente estoy muy de acuerdo, y ella decía: para regar se necesita agua. Efectivamente, para regar lo primero que necesitamos es agua. Y eso lo que quiero trasladar es que nuestra primera prioridad en el sector del regadío tiene que ser el agua. ¿De dónde la capto? ¿Qué calidad tiene? ¿Cómo la devuelvo? ¿Cómo afecto al resto de usos? Si el río tiene o no tiene capacidad suficiente para garantizar mi actividad económica. Ese es el elemento prioritario que tiene que tener el regadío. Cuando tengas todas esas cuestiones solucionadas, el resto de cuestiones vienen por añadidura. Y desde el reconocimiento de esta evolución
que me consta que ha sido a base de mucho esfuerzo del sector y también del apoyo de las administraciones, que tiene relevancia internacional, como se dijo también el primer día, porque creo que España y el regadío español es un referente en la gestión del agua, pues evidentemente, y que además se ha hecho con el sector y con las administraciones públicas y especialmente con las confederaciones hidrográficas y con las comunidades de regantes. Siempre he dicho que la gestión del agua en España no se podría hacer sin las comunidades de regantes. Ese es el elemento diferencial, creo yo, la gestión del agua en España respecto de otros países. Y como el 85% del uso del agua es para el regadío, cualquier actuación sobre el regadío tiene un impacto inmediato y muy relevante en la mejora o empeoramiento de nuestros ríos, de nuestros acuíferos y de nuestros embalses. Por eso, en la gestión del agua, el regadío es fundamental. Pero no como limitación, sino porque cualquier actuación, para bien o para mal, que se haga en el regadío, tiene un impacto inmediato en el 85% de las cuestiones que afectan al agua. Y por eso, insistiendo en el valor que desde el sector público se le tiene que dar al esfuerzo que hace esta actividad económica, también creo que debemos ser conscientes que pertenecemos a un club de élite que se llama Europa, que se llama Unión Europea, que igual que aporta fondos suplementarios para hacer actuaciones, nos exige una serie de resultados. No podemos, PRTR, los fondos FEDER, los fondos FEADER, los antiguos fondos de cohesión, la PAC. Eso es un estímulo que nos da la Unión Europea a cambio de una serie de obligaciones. No hay la cruz y la cara de la misma moneda. Hay una serie de obligaciones normativas que cumplir, que debemos adaptarlas a nuestra realidad física, hidrológica y social, pero que son unas obligaciones que hay que cumplir. Y yo creo que eso el sector nunca lo ha cuestionado. Por eso insisto otra vez en el agradecimiento por la oportunidad de explicarnos desde el sector del agua. Hemos escuchado aquí muchísimas intervenciones. Desde luego siempre es muy estimulante venir a estos congresos o cualquier reunión con representantes de regantes, porque además de que te vas con un montón de deberes para tu despacho, creo que siempre se intercambian opiniones y se intercambian cuestiones de mucho interés. Contestando concretamente a la pregunta, hacía referencia a la Comisión Europea. Nos hace un examen a todos los países, no solo España, y lo que pone de manifiesto la Unión Europea es que, en primer lugar, tenemos una incidencia sobre el regadío y sobre los usos en España del agua del cambio climático. Por tanto, el 2027, el cuarto ciclo de planificación, es estratégico, es fundamental. En el 2027 es cierto, sabemos que muchas de nuestras masas de agua no van a alcanzar ese objetivo del buen estado, pero no debemos renunciar a él. Debemos seguir trabajando para llegar al 27. La Directiva Marco del Agua aporta soluciones, hay que utilizarlas, pero de una forma muy justificada y muy exclusiva y siempre teniendo un plan de acción. Además de que exige la incorporación del cambio climático en la planificación hidrológica, habla de una serie de déficits estructurales, algunos de ellos se han puesto de manifiesto aquí, la sobreexplotación, la contaminación difusa, alteraciones hidromorfológicas, hay una serie de déficits de gobernanza, hay una falta de responsables o de plazos o de financiación de determinadas medidas, en fin, hay una serie de cuestiones que nos pone como deberes. ¿Cómo vamos a trasladar todas esas cuestiones y los problemas reales que tienen en España y que pueden no tener en otros países? En primer lugar, la adaptación transversal al cambio climático. Todos los planes hidrológicos ya se empezaron en el tercer ciclo y, desde luego, el cuarto ciclo van a incorporar en sus estimaciones de recursos la estimación de reducción de recursos hídricos que va a haber en nuestro país, que puede andar entre el 8 y el 15% según las cuencas. También algunas de ellas van a incorporar las mayores necesidades hídricas que va a tener los cultivos como consecuencia de la elevación de temperaturas y la evapotranspiración. Por tanto, esas son medidas que van a tener que tener en la estimación global de la planificación de las cuencas y la gestión de la escasez. Cuando hablamos de planificación global, hablamos también de la
de los planes de sequía. Un elemento fundamental que llama la atención siempre fuera de nuestras fronteras, porque es una hoja de ruta que nos estamos dando para saber qué hacer en el momento de la sequía. Junto al cambio climático, la mayor parte de los planes hidrológicos y las cuencas y el regadío, lo saben muy bien en muchas de ellas, no están planteando aumentos de regadío. El Ebro, por ejemplo, solo plantea aquellos que estaban previstos y siempre que tengan una garantía de sostenibilidad o disponibilidad del recurso, que tengan financiación, etcétera, etcétera. Otros, por ejemplo, como el Guadalquivir, no se plantean ya incrementos de regadío a base de los ahorros de la modernización, o incluso el Tajo afirma que ya no cabe recurso para mayores regadíos salvo en sustitución de concesiones antiguas. Por tanto, el desarrollo del regadío en las últimas décadas ha sido tal que ya no cabe mucha más ampliación de regadío. Tenemos que ser capaces de, con los mismos recursos, tener una agricultura profesionalizada, rentable y que dé la garantía al regante suficiente como para poder hacer las inversiones que son necesarias. En tercer lugar, eficiencia, modernización y digitalización. Se ha hablado aquí agricultura 4.0, agricultura 5.0, sistemas electrónicos de medición, teledetección, modernización de regadíos. La modernización de regadíos ha supuesto un esfuerzo muy considerable para todas las comunidades de regantes, algunas de ellas, y desde mi punto de vista tiene una ventaja desde el punto de vista social. Sin modernización no hay digitalización, sin digitalización no hay agricultura 4.0, tampoco 5.0. No hay posibilidad de mejorar las condiciones laborales de los agricultores. Y si las condiciones laborales de los agricultores no son tan buenas o tan malas como en cualquier otro sector, no habrá relevo generacional. Pero la modernización tiene impacto ambiental. No se trata de negar la modernización, pero sí que tenemos que modernizar teniendo en cuenta ese impacto ambiental. Me consta que el Ministerio de Agricultura tiene esa variable siempre en cuenta y las comunidades de regantes también. Una cuarta línea, protección de acuíferos sobreexplotados. Se ha hablado aquí mucho de acuíferos sobreexplotados. Cada cuenca plantea medidas diferentes, desde la desalación, en el caso de la cuenca del Segura, sustitución por aguas superficiales o reutilización en el caso del Júcar o del Guadiana y el uso conjunto de aguas subterráneas y superficiales en otras cuencas en las que los impactos de la sobreexplotación de los acuíferos pueden ser tan relevantes como puede ser el Duero o el Ebro. Revisión de dotaciones y establecimiento de nuevas formas de riego muchísimo más localizado y de detalle. Sigue habiendo grandes dotaciones, es verdad que en muchos casos la modernización ha ido tendente a mejorar esas dotaciones más adaptadas y con cultivos que tienen que adaptarse a esas dotaciones y a ese recurso disponible. El control de la contaminación difusa es uno de los problemas más importantes que tenemos en nuestro país. La contaminación de nuestros acuíferos y de las aguas superficiales pone en riesgo, en muchos casos, suministros esenciales. La mayor parte de los pequeños municipios en nuestro país se abastecen de pequeños pozos. Como consecuencia, en la mayor parte de los casos, en las zonas rurales, de los nitratos derivados de la actividad agropecuaria, hay muchos de esos municipios que están no pudiendo beber. Por tanto, ya no solo se trata de una cuestión ambiental, se trata de una cuestión de abastecimiento, de una cuestión de necesidades primarias de la población. La contaminación difusa tiene que ser un elemento relevante y lo va a ser. Y, finalmente, elementos de gobernanza. Se promueven las comunidades de usuarios, las juntas centrales de usuarios, que me parecen una herramienta que da la Ley de Aguas desde hace muchísimo tiempo fundamental, y elementos de recuperación de costes. Y, finalmente, la disponibilidad presupuestaria. Se ha hablado aquí muchísimo de necesidades de inversión. Todo el mundo ha pedido todo lo que le ha parecido y, bueno, yo... por supuesto que las inversiones nunca son suficientes, hacen falta más,
pero no estoy de acuerdo con el hecho de que se diga que no se invierte, que por parte de la Administración General del Estado no se invierte y que por parte del mundo del agua no se invierte. El Ministerio para la Transición Ecológica tiene en este momento en el presupuesto del 2023, que como saben llevamos prorrogados en el 24, en el 25 y en el 26, un incremento de aproximadamente un 39% de incremento de dotación presupuestaria para inversiones en materia de agua. Evidentemente no es solo regadío, porque por suerte o por desgracia no solo podemos dedicarnos al regadío, pero en muchas de estas inversiones el beneficiario directo o indirecto es el regadío y es el regadío. El presupuesto de inversión del 2023 incorpora aproximadamente unos 1.000 millones de euros al año para inversión en agua, teniendo en cuenta la inversión de la Dirección General del Agua, las 9 confederaciones hidrográficas y las 2 sociedades estatales, Aquaes y Aquamed. Además, el Ministerio para la Transición Ecológica ha desarrollado y ha gestionado unos 2.000 millones de euros del plan del PRTR. Estos 2.000 millones de euros ha habido inversiones que no necesariamente tienen que ver con el regadío. Ha habido mucha depuración, ha habido actuaciones de restauración hidromorfológica, pero sí que creo que indirectamente una mejor depuración redunda en regadío si estamos planteando proyectos de reutilización. Pero en cualquier caso, seguridad de infraestructuras, digitalización, el PERTE, todos lo conocemos aquí. La DANA, 200 millones de euros. Para, en muchos casos, inversiones de la DANA en infraestructuras de regadío que había que reponer. En el mismo caso, el Real Decreto Ley del Tren de Borrascas incorpora alrededor de unos 180 millones de euros para la restitución y recuperación de los daños en infraestructuras hidráulicas y en nuestros cauces. Desgraciadamente, en el ciclo de planificación nos están pasando muchas cosas, algunas buenas, otras no tanto. Y, por tanto, la inversión del Ministerio tiene que atender esas urgencias. Inversión hay. No es suficiente, nunca es suficiente, pero inversión hay. Por lo tanto, yo creo que solo del PRTR, que directa o indirectamente afecte al regadío, el Ministerio, las confederaciones hidrográficas y las 2 sociedades estatales han invertido del orden de 700 millones de euros. María Dolores, has expuesto muchas cuestiones, ahora ahondaremos un poco más, pero me gustaría preguntarle a Isabel, la vemos ahí en pantalla tomando nota, quería preguntarle si desde el Ministerio al que representa defienden esta política de regadíos como prioritaria, puede decirnos los motivos y cómo se refleja eso en una aplicación real y tangible. Sí, bueno, pues lo primero, muchísimas gracias. También quiero agradecer a FENACORE la invitación a participar en esta jornada en la que ayer mismo pues, estuvo nuestro ministro inaugurando y también estamos fenomenalmente representados. Estuvo mi subdirectora, tengo gente de la subdirección y también me consta que está allí el presidente de SEIASA con gran parte del equipo que, como sabéis, es el brazo ejecutor de la modernización de regadíos y de nuestra política de regadíos. Así que desde aquí también un saludo a todos los que estáis allí presencialmente. Pues mira, vengo precisamente de un acto de jóvenes, un acto de relevo generacional en agricultura. Y lo que es evidente es que para conseguir que este sector siga siendo un sector próspero y con futuro es necesario hacerlo atractivo. Y eso implica que sea rentable, que sea sostenible y que sea digital. Es decir, todo lo que hacemos con la política de regadío sostenible. Por eso es una de las políticas prioritarias de la acción, ya no solo del Ministerio de Agricultura, sino que, como podéis escuchar, me ha gustado mucho poder escuchar a la directora general del agua hablar de esa importancia del regadío en el ámbito de las políticas del agua y del incremento de la dotación presupuestaria en materia de agua también por parte del Ministerio de Transición Ecológica. En definitiva, es una política de Estado, porque también las comunidades autónomas la comparten y hacen todas las acciones en el ámbito de sus competencias orientadas al regadío, como creo que ayer se habló en la mesa de comunidades autónomas. ¿Y por qué es una política tan importante? Pues fundamentalmente porque tiene una vertiente social, una vertiente económica y una vertiente medioambiental fundamentales para el territorio y para el sector agroalimentario. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un sector tremendamente fuerte y competitivo. Somos el 4.º país exportador de la Unión Europea, el 7.º país exportador en alimentos del mundo. Producimos
aproximadamente el 9-10% del Producto Interior Bruto de España corresponde a producción agroalimentaria, el 10% del valor añadido bruto. 914.000 explotaciones repartidas en todo el territorio rural español. 28.000 pequeñas y medianas industrias agroalimentarias que se nutren de esas materias primas que se producen en la agricultura y en la ganadería. Exportamos 74.000 millones de euros al año, que supone aproximadamente el 20% del total de las exportaciones de España. Por tanto, el 20% de todo lo que exporta España son alimentos y para producir alimentos hace falta agua. Por tanto, creo que es muy importante tener en cuenta que la política de regadíos es una política esencial, no solo para mantener una actividad económica totalmente estratégica en nuestro territorio, sino para que toda la sociedad pueda comer y para tener eso que ahora llamamos y que está tan de moda, que es autonomía estratégica, y que ante las adversidades coyunturales y la situación geopolítica que podamos tener, podamos abastecernos de comida, porque todos tenemos la sana costumbre de comer varias veces al día. Eso desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista social, aparte de la generación de empleo, y teniendo en cuenta que desde el punto de vista económico la rentabilidad de una hectárea de regadío multiplica de media en 6 veces la rentabilidad de una hectárea de secano. Incluso hay territorios, los territorios más deprimidos y más despoblados, donde se puede multiplicar hasta 20 veces y se genera mucho más empleo. De hecho, el regadío en España supone solamente el 22% de la superficie de cultivo, pero con ese 22% generamos el 71% de la producción final agrícola. De ahí la muestra de la importancia de esta rentabilidad. También tiene una importancia y una vertiente social muy importante, y es que allí donde hay regadío hay vida. Tenemos un desafío tremendo en España, que es el desafío del reto demográfico. Y tenemos muchas zonas de nuestro país que están despobladas y que, aunque hay otros tipos de actividad, en las zonas más deprimidas se mantiene la vida porque hay actividad agraria. Por tanto, esa vertiente de cohesión territorial y social que hace el regadío también es fundamental para poder entender el porqué de la importancia que le damos a esta política de Estado. Y la tercera de las vertientes es la medioambiental, la de sostenibilidad. Con la política de regadío sostenible que nosotros desarrollamos, lo que conseguimos es ahorrar agua, ahorrar energía, ahorrar insumos y, por tanto, esa contaminación difusa, y también luchar contra la emergencia climática, porque no podemos olvidar que en el Pacto de Estado ante la Emergencia Climática, presentado hace poquitos meses por el presidente de Gobierno y por la vicepresidenta Sara Axen, yo diría que solamente hay 2 sectores específicos de la sociedad y de la actividad económica de España que tienen medidas concretas para esos sectores, que son el forestal y el agrario. Por tanto, esto nos demuestra la importancia que tiene en toda la emergencia climática. Y añadiría una cuestión, porque ante lo que ha dicho la directora general del Agua de que la modernización de regadíos no la vamos a negar, pero tiene impacto ambiental, yo añadiría sí, tiene impacto ambiental positivo, precisamente por todos estos ahorros de agua, de energía, de insumos y de emisiones de gases de efecto invernadero. Por supuesto, siempre que se haga bien. Nosotros siempre partimos de que todas las modernizaciones de regadíos que hacemos son sostenibles y se hacen bien. ¿Y cómo se refleja toda esta importancia de esta política en lo que nosotros hacemos como ministerio? Pues, lógicamente, con impulso político, con presupuesto, con un enorme trabajo técnico y administrativo detrás y con una gran movilización empresarial. Por todo ello, en el ámbito actual en el que nos movemos, entre los años 18 y 27, vamos a movilizar solamente en infraestructuras en baja, más allá de todas las que ha citado mi compañera Lola Pascual, vamos a movilizar desde el Ministerio de Agricultura inversiones por 2.775 millones de euros. Esto significa que se ha multiplicado por 20 la inversión anual en regadíos entre los años 19 y 25, que son los que ya podemos contar que se han ejecutado, frente a un número de años similar anterior, que son los años 12-18, justo el número de años similar anterior al comienzo de toda esta actividad en el marco de esta política de regadíos que estamos liderando desde el Ministerio de Agricultura, desde que Luis Planas es el ministro. Y de todo esto, de todos estos 2.775 millones de euros, lógicamente tienen mucho que ver y mucho que decir
el plan de recuperación, transformación y resiliencia, porque de estos 2.775, 1.335 millones de euros de inversión corresponden a este plan, que parecía una utopía y que, recuerdo, en el último congreso que celebramos en León, había mucha incertidumbre y mucha preocupación por parte de los regantes de que todo esto está muy bien, pero ¿eso se va a conseguir ejecutar en un periodo de tiempo tan corto? Bueno, pues hoy podemos decir que de todas las 95 actuaciones que implican esos 1.335 millones de euros de inversión, todas, el 100% están movilizadas, ya hay 33 finalizadas y las otras 62 están en ejecución muy avanzada, porque como sabéis, ahora en julio termina el periodo de ejecución del PRTR. ¿Y cuál es el mensaje fundamental? Que vamos a acabar la inmensa mayoría de ellas, que si hay alguna que no acabemos, no os preocupéis, porque todo eso no tendrá ninguna repercusión en cuanto a las condiciones económicas para los regantes y las acabaremos, si hay alguna que no podamos acabar por distintas circunstancias, justo el 30 de julio de 2026, las acabaremos poquito tiempo después y cumpliremos con todos los requisitos que nos exige la Comisión Europea. Isabel, a todos estos millones... No sé si me escuchas sí. bien. Has mencionado, por ir avanzando un poquito y plantear algunas cuestiones más, has hablado de la modernización de regadíos en un momento de tu intervención. ¿Cómo va a contribuir eso al buen estado de las masas de agua? Pues mira, contribuye desde dos puntos de vista, desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Cuantitativamente es evidente que cuando ponemos en marcha todas estas modernizaciones contribuimos a una reducción, en primer lugar, de las pérdidas de agua, porque cambiamos las infraestructuras viejas por infraestructuras nuevas, las antiguas acequias o tuberías en mal estado las cambiamos por tuberías presurizadas y modernizadas y, por tanto, todo eso hace que haya menos fugas y menos pérdidas en el procedimiento habitual de riego. Por otro lado, cuando sustituimos los sistemas de riego tradicionales por sistemas de riego de goteo o aspersión, mejora la eficiencia en el uso de este recurso hídrico. En tercer lugar, utilizamos sistemas de medición y control del consumo constantemente, con lo cual todos los agricultores y las comunidades de regantes pueden ver en cada momento cuánta agua están utilizando y pueden hacer una planificación mucho más razonable y mucho más sostenible a la vez que rentable. En cuarto lugar, estamos ejecutando también, con toda esta modernización, balsas de regulación que permiten almacenar agua para gestionar el recurso hídrico de la forma más eficiente y más racional posible. Y, en quinto lugar, utilizamos también fuentes de agua no convencionales, agua desalada y agua regenerada y aguas subterráneas, que por tanto hacen que se reduzca la necesidad de utilizar aguas superficiales. Y desde el punto de vista cualitativo, un elemento muy importante es toda la digitalización que estamos incorporando en todas estas actuaciones y, por tanto, tenemos mecanismos, sistemas de monitorización automática que hacen que se controle y se reduzcan los contaminantes en los retornos de riego, especialmente los nitratos, las sales y el fósforo. Por eso hablaba de que el impacto medioambiental de estas modernizaciones es siempre positivo. María Dolores, queríamos preguntarle también qué papel están llamadas a desempeñar las aguas subterráneas en el nuevo ciclo de planificación hidrológica y qué actuaciones se consideran prioritarias para mejorar, sobre todo, su gestión con carácter general y en el ámbito del regadío en particular, y en qué trabaja la Dirección General del Agua en ese asunto. Bueno, yo creo que se ha dicho aquí durante todo el Congreso, las aguas subterráneas son estratégicas porque son la base y el sostén de muchísimos suministros muy delicados, por decirlo así, desde los abastecimientos, desde los regadíos que no tienen otras fuentes de suministro y también desde un punto de vista ambiental, porque son el sostén de muchísimos humedales de relevancia internacional, incluso como tenemos aquí las tablas de Daimiel. Se ha dicho en la mesa anterior, el Ministerio ha reconocido que debemos todavía mejorar nuestro conocimiento sobre las aguas subterráneas. Hay cuencas como la del Guadiana que han desarrollado muchísimo más conocimiento por razones evidentes, porque su dependencia de las aguas subterráneas es mucho mayor. La mejora del conocimiento, como en todos los órdenes de la vida, cuanto mejor conocimiento, mejores diagnósticos y, por tanto, las soluciones siempre van a ser muchísimo más adaptadas. Para eso, el caso del Guadiana no es siempre reproducible en otras cuencas donde la dependencia de las aguas subterráneas les ha hecho tener menos atención y, por tanto, ser menos conocedores de algunos de los acuíferos.
Insisto, pues a lo mejor en otras cuencas que, insisto, tienen más dependencia de las aguas superficiales. Por tanto, la mejora del conocimiento es un elemento sustancial que el Ministerio, a través de la Dirección General del Agua, ha querido hacer a través del Plan de Acción de Aguas Subterráneas, que consiste fundamentalmente en una mejora del conocimiento, desde estudios hidrogeológicos o modelizaciones numéricas o establecimientos de perímetros de protección para las aguas subterráneas. Ese plan de acción de aguas subterráneas se acaba de materializar a través de un concurso por lotes para cada una de las confederaciones por importe de 17 millones de euros, no sé si son 2 años, para el estudio de estos acuíferos. En segundo lugar, medidas de gestión. En primer lugar, la racionalización de usos. Aquí hay muchas confederaciones que están haciendo un esfuerzo importante por limitar las extracciones de carácter irregular, que no deja de ser una defensa para el que realmente tiene su título y tiene las condiciones que marca la ley. La sustitución de los usos de aguas subterráneas, allí donde hay acuíferos sobreexplotados, que hemos comentado antes, o bien con aguas superficiales, o bien con aguas reutilizadas, o bien con aguas desaladas. La digitalización y el control volumétrico. Uno de los mayores problemas que tienen las aguas subterráneas para ser gestionadas es que no las ves y, por tanto, el control tiene todavía mayor incidencia y mayor relevancia que en las aguas superficiales. Es imprescindible establecer sistemas de medición que nos den información suficiente para hacer una gestión integrada de ese embalse subterráneo que tenemos a nuestros pies. El control de nitratos. Al final, la actividad agraria que tiene su base en el acuífero, la aplicación de no siempre buenas prácticas agrarias está contaminando nuestros acuíferos. Algunas de las cuencas de nuestro país tienen unos problemas tremendos de nitratos y a lo mejor no tienen un problema cuantitativo, pero sí lo tienen cualitativo. Y, por tanto, hay acciones dentro de los planes hidrológicos o de las confederaciones hidrográficas que intentan limitar en la medida de lo posible el exceso de esas actividades agropecuarias, sean agrarias o sean ganaderas, y que tienen una carga de nitratos pues, a través de purines o de otros tipos de eyecciones ganaderas. Y, finalmente, ya he mencionado antes, medidas de gobernanza. Se ha dicho aquí que las CUAS no son un problema, son una solución. Creo que se ha intentado establecer las CUAS en el texto refundido de la Ley de Aguas por similitud a las comunidades de regantes, porque la gestión que hacen las comunidades de regantes ha sido un éxito en este país y, por tanto, es el modelo de referencia y al modelo al que podemos dirigirnos, teniendo en cuenta las peculiaridades que tienen las aguas subterráneas. Pero sí que es cierto que sin las comunidades de usuarios de aguas subterráneas va a ser muy complicado tener una gestión global de nuestro acuífero, de cualquier acuífero. Uno de los elementos esenciales en los que ha insistido muchísimo la Dirección General del Agua ha sido en la formación de los técnicos de confederaciones hidrográficas o de la Dirección General del Agua. Y otro de los aspectos fundamentales ha sido la colaboración con quien realmente tiene el conocimiento científico de nuestras aguas subterráneas. Institutos de investigación como el ICME, incorporado en el CSIC, o a través de las universidades españolas, o a través de, en su día, el Servicio Geológico de Obras Públicas. Todas esas, yo creo que a lo largo de los años sí que ha habido un conocimiento, pero sí que además tenemos que aplicar a ese conocimiento científico nuevas técnicas de modelización que nos permitan hacer previsiones de las aguas subterráneas. Nos queda poquito tiempo, voy a trasladarles una pregunta más, pero les voy a pedir que sean breves. Isabel, ¿cómo contribuye también esta formación de los agricultores precisamente al buen estado de las masas de agua? Sí, pues mira, contribuye lógicamente de una manera fundamental. Nosotros siempre decimos que cuando terminamos las modernizaciones de regadíos ofrecemos un Ferrari porque son las mejores y la mejor tecnología, los mejores métodos disponibles, pero necesitamos que se aprenda a conducir correctamente para maximizar sus potencialidades. Por eso, en todas las modernizaciones que financiamos con el PRTR incorporamos un plan de divulgación y formación en buenas prácticas agrarias que tiene, bueno, pues que está desarrollado por el CEBAS del CSIC y que tiene 2 niveles. Un primer nivel con un curso general con conceptos clave como conservación del suelo, balance de prácticas, balance hídrico, agricultura de precisión, uso sostenible de plaguicidas, etcétera.
Y un segundo nivel, que es el que ya permite realizar toda esta actuación para mejorar el estado de las masas de agua, que tiene todas las cuestiones sobre monitorización de suelo, de agua, de retornos de riego, de integración ambiental de regadío, etcétera. Y está destinado a los técnicos y comuneros de las comunidades de regantes para que luego ellos también actúen pues, con el proceso de formación de formadores. Sí que me gustaría terminar, puesto que tenemos muy poquito tiempo y creo que no va a haber tiempo para otra pregunta más, con la visión de futuro y un poco diciendo que después de todo este gran esfuerzo que estamos realizando, esto va a tener una serie de resultados. El principal resultado va a ser que vamos a tener 750.000 hectáreas modernizadas, de las cuales 550.000 van a estar modernizadas en segunda y tercera generación, es decir, con incorporación de energías renovables, de fuentes de agua no convencionales y de digitalización, y 250.000 en primera generación, que era muy necesario. Después también vamos a tener varias zonas transformadas en territorios que son de enorme importancia social, como pueden ser, pues ahora que estáis en Castilla-La Mancha, como pueden ser Mora, como puede ser en Castilla y León Payuelos, o Centro de Extremadura, o Genil Cabra en la zona de Andalucía, o Monegros en Aragón. Después vamos a conseguir ahorrar más de un 10% de agua con respecto a la situación de la que partíamos, teniendo en cuenta que ya en la situación de la que partíamos teníamos 3.800.000 hectáreas de regadío y, por tanto, se había hecho un enorme esfuerzo de modernización. Por tanto, es sobre lo que ya había seguir mejorando y llegar a la excelencia. Vamos a tener un ahorro de energía equivalente al ahorro anual de una ciudad media como Toledo, o una disminución de de gases de efecto invernadero equivalente al parque móvil también de una ciudad media española. Por tanto, unos efectos de sostenibilidad muy importantes. Vamos a conseguir que el sector sea más atractivo y más rentable para atraer a esos jóvenes, a esas mujeres y luchar contra el reto demográfico. Y, en definitiva, cuando se acabe el PRTR, vamos a seguir haciendo una apuesta de futuro. Vamos a hacer que el convenio clásico de SEIASA siga estando dotado de dinero, de más dinero del que tiene hasta ahora. Hemos multiplicado casi por 5 en este periodo frente al anterior las ampliaciones de capitales anuales. En los presupuestos generales del Estado que existen ahora mismo en borrador para el 2026 hemos solicitado 138 millones de euros frente a los 96 que ya son mucho frente a lo que había antes, de los que hay en el presupuesto actual, y por tanto tiene vocación de crecimiento. Y además hay 76 obras que ya están encomendadas y por tanto que se tienen que ejecutar. En definitiva, vocación de crecimiento, de continuidad y de apuesta por continuar teniendo unos regadíos que sean de excelencia y sostenibles en España. Muchos deberes y muchos retos de futuro para conseguir esos objetivos de los que estamos hablando. María Dolores, la última pregunta ya para cerrar este bloque. Quería preguntarle por el contexto del centenario de modelo de gestión por cuencas que celebramos este año. ¿Qué contribución destacarías de la gestión de las confederaciones hidrográficas, sobre todo respecto a las aguas subterráneas? Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que están allí los presidentes de confederación. Creo que es un modelo que se ha dicho con anterioridad, es un modelo que ha demostrado durante los últimos 100 años que es un modelo, que es una buena idea, que es un buen modelo y que, desde luego, la contribución de las confederaciones hidrográficas al desarrollo del regadío en nuestro país yo creo que ha sido innegable, es innegable y seguirá siendo innegable. Y no por otra cosa están todos aquí desde hace 3 días escuchando lo que tienen que decir el sector del regadío, porque, insisto, cualquier actuación que hagamos en el regadío tiene una incidencia fundamental en las políticas del agua y en la gestión del agua, con un 85% de nuestro recurso utilizado para la producción de alimentos. A mí me parece que, respecto de las aguas subterráneas, las confederaciones hidrográficas, después de que en el texto refundido de la Ley de Aguas del año 86 se incorporaron las aguas subterráneas dentro de la demanialización de las aguas subterráneas, entraron a formar parte del ámbito de gestión de las confederaciones hidrográficas. Y yo creo que si hoy por hoy los acuíferos y las aguas subterráneas sostienen todos los suministros de regadío, de abastecimiento y de otros muchos usos, ha sido gracias a la gestión que se ha hecho por parte de las aguas subterráneas y por parte de las confederaciones hidrográficas. Es verdad que se ha tenido que hacer declaraciones de sobreexplotación de los acuíferos. En muchos casos han sido las propias confederaciones las que han tenido que poner esa cuestión encima de la mesa, que no deja de ser un reconocimiento de fracaso colectivo.
No hemos aplicado las medidas suficientes, hemos hecho demasiadas extracciones, no hemos tenido suficiente conocimiento de nuestras aguas subterráneas y nos ha llevado al establecimiento de unas limitaciones que han sido las propias confederaciones las que, para salvaguardar el acuífero y los usos que sobre él descansan, han tenido que poner esas medidas encima de la mesa. En general, el regadío, decía la directora general de Desarrollo Rural que hay ahorro en la utilización del agua por parte del regadío, pero es también cierto que cada vez hay más presión por parte de todos los usos. La sociedad occidental y la sociedad española cada vez necesita más agua. Y el agua sigue siendo la misma o incluso menos. Y por tanto, creo que la labor de arbitraje, de pacificación de conflictos que han hecho las confederaciones hidrográficas a lo largo de estos años, que es probablemente la que van a desarrollar, el elemento fundamental que tienen que desarrollar en el futuro, cada vez con más competencia por un recurso escaso, creo que es una labor impagable y que por tanto creo que debe ser reconocida, independientemente de que entre todos tenemos que buscar fórmulas que no necesariamente tienen que pasar por las tradicionalmente conocidas. Aquí se ha hablado de muchas fórmulas que son tradicionales, se ha hablado también de, yo le pediría al sector también muchas veces amplitud de miras para buscar otras fórmulas que no necesariamente son las tradicionales, porque nuestro entorno no se parece en nada al de los años 70 o al de los años 30 y por tanto hay que abrir un poco nuestra perspectiva y también ese consejo creo que nos lo tenemos que dar a nosotros mismos, a la propia administración de las confederaciones hidrográficas o del Ministerio, para buscar fórmulas que sean imaginativas, colectivas y que no pasan necesariamente por encomendar exclusivamente al Ministerio o a la Confederación Hidrográfica la responsabilidad en la búsqueda de todas las soluciones a todos nuestros problemas. Se ha dicho aquí, la búsqueda de las soluciones tiene que ser de manera colectiva, pero este sector ha dejado de ser lo que era en el sector en los años 30 o en los años 50 o en los años 60. Este sector es un sector empresarial, es un sector potente, es un sector que vende fuera, que tiene un nivel de inversión y de endeudamiento a veces, porque tiene que invertir pues, al nivel de cualquier otro sector económico. Y por tanto, la iniciativa tiene que ser del sector. Y luego las administraciones públicas, estatal, autonómica, tienen que estar detrás y apoyar. Pero la iniciativa tiene que ser del sector. Hemos cambiado un poco quién tiene que tomar la iniciativa para que las administraciones públicas podamos ir detrás. Seguro que también este congreso sirve para ello. No tenemos más tiempo, nos han quedado muchas cuestiones pendientes, pero tenemos que continuar con la jornada. Muchísimas gracias a las dos por participar en este congreso nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.